En mis vídeos suelo insistir bastante, pero nunca suficientemente, sobre la importancia de distinguir los vinos. Un aficionado al vino, un amante de la cultura del vino, un conocedor de vinos, tiene que saber usar los diferentes tipos de vinos. Igual que de forma intuitiva elegimos los diferentes tipos de comida, en un momento nos apetece una verdura, o una sopa, o un guisado, o chuleta de cordero, o un mero, o una paella. Pues de la misma forma, un conocedor del vino, alguien que disfrute el mundo del vino, pues tiene que saber la diferencia de una Merlot a una Cabernet Sauvignon, de un vino de Rioja a un vino de Ribera del Duero, de un vino de Carmenère a un vino de Malbec, de un vino de Barolo a un vino de Chianti. Y así procuro de vez en cuando hacer vídeos para aprender a distinguir esos tipos de vinos diferentes. Aprender de vinos, conocer de vinos, exige un poquito de dedicación. No es tan intuitivo como la comida, que lo llevamos haciendo durante toda nuestra vida y varias veces al día. El vino exige un poquito más de estudio y de prestar atención, pero es muy fácil. Hoy vamos a aprender la diferencia, generalmente hablando, entre los vinos de Burdeos y los vinos de Côte de Rhône, del Valle del Ródano. Côte de Rhône significaría colinas del Ródano, normalmente los conocemos también por Valle del Ródano. Dos de las más reputadas y famosas regiones vinícolas de Francia, pero este conocimiento, esta diferencia, nos va a servir muy bien para aprender de una forma general pues la diferencia, por ejemplo, por una parte entre vinos del estilo Argentina, del estilo Chile, del estilo generalmente en Napa Valley, en California, frente a vinos, por ejemplo, del Mediterráneo español o vinos de Australia. Son estilos diferentes de vino y si conoces la explicación, si conoces el porqué, se te grabará y ya no lo dudarás en toda tu vida. Ya sabrás elegir cuando te apetece un Burdeos o cuando te apetece un Côte de Rhône. Ya hablamos en otro vídeo sobre las diferencias del Burdeos y el Borgoña. Ahora es importante que aprendas estas diferencias entre el Burdeos y los vinos del Valle del Ródano. Extensible este conocimiento a otras regiones del mundo. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Tenemos aquí en este lado el vino de Burdeos y aquí el vino de Côte de Rhône, de Valle del Ródano. Vamos a empezar por las semejanzas. Los dos, tanto Burdeos como el Valle del Ródano, son de las más afamadas regiones vinícolas francesas. Las dos se encuentran en la misma latitud, en el paralelo 45 del hemisferio norte, que es justamente la mitad entre el polo norte y el Ecuador, la situación óptima para la producción de vinos. Sin embargo, vamos a verlo después, tienen climas muy diferentes. Las dos regiones producen vinos de coupage, de mezcla de uvas. Es muy difícil ver vinos monovarietales tanto en Burdeos como en Côte de Rhône. Grandes ríos atraviesan la región, en el caso de Burdeos,
por la ciudad de Burdeos desemboca el río Gironde, que es la confluencia, la unión de otros dos grandes ríos, el Garona y el Dordoña. Y esos ríos le dan pues un carácter húmedo a la región de Burdeos. El Ródano, pues el propio nombre lo indica, es atravesada por el río Ródano. Sin embargo, la tierra por el clima es bastante más seca en el caso de Côtes-de-Rhône. Estas dos regiones las encuentras sus vinos en todos los países del mundo. Son de los vinos más distribuidos por todo el planeta. Y los precios oscilan desde 10 euros la botella hasta más de 1.000 euros y en el caso de Burdeos varios miles de euros la botella. Los tienes de muchísimos tipos de calidad y por tanto de precio. Las regiones, las dos, producen tinto, blanco, rosado y espumoso, pero los vinos más prestigiosos son los tintos en las dos regiones. Hasta ahí las similitudes. Vamos a ver ahora las diferencias. Burdeos tiene 117.000 hectáreas de viñedo, mientras Côtes-de-Rhône tiene unas 73.000 hectáreas, es algo más de la mitad de la extensión de Burdeos. La producción de Burdeos, lógicamente, es más grande, unos 700 millones de botellas de vino al año de media, mientras en Côtes-de-Rhône se producen unos 400 millones de botellas de media al año. El clima es muy diferente y marca bien la diferencia. Burdeos, sur-oeste de Francia, a la orilla del Atlántico, clima atlántico, frío, húmedo. Côtes-de-Rhône, sur-este de Francia, en el Mediterráneo. Cuando los franceses veranean, nadie se le ocurre irse a las playas a bañarse de Burdeos. Hace viento, el agua está fría y son playas más inhóspitas. Van a la costa azul, al Mediterráneo, donde el clima es bastante más templado, el agua del mar está más caliente y se asocia, por tanto, a la idea del veraneo en verano, valga la redundancia. Por tanto, Burdeos, clima frío, húmedo; Côtes-de-Rhône, clima templado, mediterráneo. Las uvas, pues, aunque son coupage, los vinos mezcla de diversas uvas, los que se producen en las dos regiones, pero los tipos de uvas son totalmente diferentes. En Burdeos tenemos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec y Carmener, que son originarios de allí, pero ya apenas quedan. El grueso de la Malbec, como sabemos, está en Argentina y el grueso de la Carmener está en Chile. Las uvas que tenemos en Côtes-de-Rhône son fundamentalmente Garnacha, Monastrell, Cariñena y Syrah, predominancia de uvas de origen español. ¿Y por qué? Pues porque aquella región perteneció a la corona de Aragón, a la corona española, durante muchos años, y las uvas originarias de Aragón y del Mediterráneo español pues se llevaron allí. Tanto la Garnacha como la Monastrell como la Cariñena son de origen español, aunque los franceses le llaman Grenache, Carignan o Mourvèdre, pero son nuestras uvas Garnacha, Monastrell y Cariñena. Y también tienen la Syrah. Y aunque tienen otras uvas, pero las fundamentales, las que tienen que tener la mayoría del porcentaje de todos los vinos de Côtes-de-Rhône, son esas uvas: Garnacha, Monastrell, Cariñena y Syrah. Todas esas uvas aguantan muy bien el calor, la sequía y el clima mediterráneo. Las uvas de Burdeos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, pues aguantan mejor el frío y necesitan algo más de humedad. Entonces el estilo del vino viene en consecuencia del clima y de las uvas.
Los vinos de Burdeos son vinos con una buena acidez, con un buen tanino, van a aguantar muchos años de envejecimiento, vinos de largo recorrido, van a predominar los aromas terciarios, aunque tienen fruta, pero van a predominar aromas terciarios del estilo de especias, cuero, tabaco, mientras el estilo de los vinos de Côtes d'Or pues van a ser vinos con menos acidez y más alcohol, con menos tanino, más sedosos, con más volumen, más cuerpo en boca, más acariciantes en boca, que son vinos indicados para beberse generalmente entre su tercer y quinto año, la inmensa mayoría de ellos. Son de medio recorrido. Y el aroma va a recordar fundamentalmente a fruta roja, a pimienta negra. En el caso también de Burdeos tenemos la piracina, que lo vemos mucho, lo olemos mucho en la Cabernet Sauvignon, que nos recuerda un aroma de pimiento verde, que no encontramos en los vinos de Côtes d'Or. Vamos a hablar ahora en cuanto las dos son regiones vinícolas, pero tienen diferentes, lo que dicen los franceses, AOC, apelación d'origine contrôlée, o lo que nosotros llamamos en español denominaciones de origen. En Burdeos hay 57 denominaciones de origen diferentes. En Côtes d'Or hay algo menos de 20 denominaciones de origen. Y en los dos sitios existe el concepto de cru. Cru es una palabra en francés un poco compleja para entender en otros idiomas. Cru en sí significa crudo en francés, pero cuando hablamos de vinos, un cru se refiere a un vino de calidad, un vino que sobresale por su calidad. En Burdeos se hizo la primera clasificación de los vinos en el mundo en 1855 para la Exposición Universal de París. La mandó a hacer el emperador Napoleón III, sobrino del famoso Napoleón Bonaparte, y los vinos tienen diferentes niveles en cru. Se habla de premier cru, deuxième cru, troisième cru, quatrième cru, cinquième cru, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, diferentes niveles. En Côtes d'Or no, hay 15 zonas que son declaradas cru, pero dentro de ellas no hay niveles, no se habla de premier cru, ni de deuxième cru, ni de diferentes tipos de cru. Todas las apelaciones d'origine contrôlée de Burdeos no tienen la clasificación de cru, solamente en algunas de las apelaciones de origen, por ejemplo en Médoc o por ejemplo en Saint-Émilion. Y el nombre genérico de Burdeos alude a los vinos que se hacen de uva dentro de cualquier región de Burdeos, y a medida que vamos descendiendo a otra apelación d'origine contrôlée de regiones determinadas, los vinos suelen aumentar en calidad y en precio. Igual pasa con los vinos de Côtes d'Or. Cuando hablamos de denominación de origen Côtes d'Or, es uva de cualquier lugar de la zona, pero si hablamos ya de zonas, regiones que pueden abarcar varios ayuntamientos o varias comunas, como dicen los franceses, pues por ejemplo tenemos Côte-Rôtie o Saint-Joseph, o tenemos Hermitage, famosísima cru del norte del Côtes d'Or. En el sur de Côtes d'Or tenemos también otra famosísima, Châteauneuf-du-Pape, se traduce como el Castillo Nuevo del Papa, porque el Papa Clemente V, que antes fue obispo en Burdeos, ya tenía su afición al buen vino, el hombre, pues cuando llegó allí, a su corte papal, que la instaló en Aviñón, en la zona de Côtes d'Or, pues fue un tiempo oscuro de la Iglesia, que había varios papas y ninguno quería abdicar de su condición de papa. Llegó a haber 3 papas diferentes, como sabéis. Pues bien, allí su corte papal pues le dio gran prestigio a los vinos, consumían mucho los vinos, y por eso esa región se llama la región del Castillo Nuevo del Papa, Châteauneuf-du-Pape. Esos son cru de
uno de los crus, Châteauneuf du Pape, de Côte de Rhône, que es el nombre genérico de la región, igual que Burdeos es el nombre genérico de la región, y otras subregiones, también AOC, apelación d'origine contrôlée, pues son, por ejemplo, Médoc, Haut-Médoc, Fronsac, Saint-Émilion, Pomerol, etcétera, etcétera. Vamos a probar nuestros dos vinos y nos van a quedar las ideas mucho más claras. Para esta prueba he elegido dos vinos que conozco muy bien y que además recomiendo. Me parecen vinos muy representativos de Burdeos y de Côte de Rhône y vinos de una relación calidad-precio muy buena. Los dos están sobre los 18-20 euros la botella. Se puede encontrar fácilmente en muchos países y el primero es un Lacroix Barèges de la apelación d'origine Fronsac. Fronsac está en Burdeos. En Burdeos se distingue, tenemos el río Dordoña, el río Garona, se distingue la margen norte o la margen derecha de los ríos, donde hay predominancia de la uva Merlot mezclada con otras uvas, y la margen sur o la margen izquierda, donde hay predominancia de la uva Cabernet Sauvignon mezclada a su vez con otras uvas. Tengo un vídeo que hablo exhaustivamente sobre conoce los vinos de Burdeos y que os aconsejo que lo veáis. Pues bien, este vino, Lacroix Barèges de Fronsac, es un vino del año 2019 con predominancia de uva Merlot. Tiene un 85% de Merlot, un 15% de Cabernet Sauvignon y un 5% de Cabernet Franc. Y un año en barrica bordelesa de 225 litros, como sabemos. El Côte de Rhône se llama Symphony, es la cosecha de 2020, es de un afamado enólogo de la zona que se llama Christophe Pichon. Este es su vino de entrada, el vino más barato, son los 18 euros. Tiene vinos muy buenos, muy caros y muy reputados, cru de Côte de Rhône, y quien puede lo más, puede lo menos. Este es un vino que yo encuentro de una relación calidad-precio fantástica, un vino muy sabroso y muy recomendable. Este permanece meses, unos 8 o 10 meses en barrica no de primer uso, y tinas de madera más grandes, con lo cual se le da menos maderización a estas uvas. Las uvas de las que se compone este vino es 50% garnacha, 50% syrah, y estas uvas son muy frutosas y no se le quiere apagar por el enólogo esa frutosidad, asfixiándolo en mucha barrica. Vamos al aspecto de estas dos uvas, o de estos dos vinos, de estas diferentes uvas. El Burdeos, pues presenta más oxidación que el Côte de Rhône. 2019-2020 son las cosechas, pero sometido a una barrica pequeña de 225 litros y más tiempo que el Symphony, que está en barricas, en tinas grandes y menos tiempo. Con lo cual, este vino está más oxidado, el ribete del vino presenta mayor anaranjamiento, mientras el Côte de Rhône pues, presenta un tono más rojo rubí con muy ligero anaranjamiento. La lágrima más visible en el Côte de Rhône, señal de que va a tener más contenido en glicerina este vino y que nos va a dar presumiblemente más cuerpo en boca. Vamos a la nariz con el Burdeos. Encontramos fruta roja, pero no es el aroma dominante. El aroma dominante son los terciarios. Aquí tenemos madera, cuero, tabaco. Encontramos también la piracina, esa nota vegetal de pimiento verde recién cortado. Un aroma limpio, un aroma medio, alto y complejo, con mucha variedad de tonalidades. Vamos a la nariz con el Côte de Rhône.
tenemos más fruta roja madura, toque de pimienta picante, un vino también limpio de defectos, huele muy limpio y una buena intensidad. En la boca, con nuestro Burdeos, seco, tanino bien presente. Este vino está hecho para aguantar más años en botella, todavía tiene que redondear, tiene una buena acidez. Los Burdeos suelen ser vinos de largo recorrido. Los Burdeos de mediana calidad, pues son vinos 10-12 años, aguantan perfectísimamente en botella. Y los grandes Burdeos, pues varios decenios. Es un vino, pues, que tiene esa particularidad, un tanino más vivo, una acidez más viva. Vamos ahora en la boca con el Côte de Rhône. Seco, vino mucho más voluptuoso, mucho más cuerpo, vino muy goloso en boca, vino que apetece seguir bebiendo, alcohol alto, acidez baja, tanino poco, es un vino untuoso, un vino acariciante en boca, una buena amplitud y una buena longitud. Dos vinos de estilos muy diferentes. El estilo Burdeos, más acidez, más tanino, buscando largo recorrido. Estilo Côte de Rhône, más mediterráneo, más voluptuoso, más goloso, más cuerpo, más alcohol, menos tanino, menos acidez. Dos estilos muy diferentes. Mi puntuación a estos dos vinos, pues sería 90 puntos en el caso de Burdeos, 91 puntos en el caso del Côte de Rhône, que encuentra un vino de una relación calidad-precio fantástica. 20 euros el Burdeos, 18 euros el Côte de Rhône. ¿Y esto qué digo? De estas dos regiones, la atlántica francesa y la mediterránea francesa, pues se aplica a otras muchas regiones del mundo. Cuando hablamos de vinos de Argentina, vinos de Chile, Argentina, predominancia de Malbec, que viene de Burdeos. Chile, predominancia de Carmenère, que viene de Burdeos. California, predominancia de Cabernet Sauvignon, de Merlot. España, la Tempranillo de Rioja, Ribera del Duero, la Mencía de León de Galicia, sometidas a clima atlántico, vino donde predomina más la acidez y menos cuerpo. Por contra, los vinos mediterráneos de España, los vinos del Priorato, los vinos de Aragón, vinos de Alicante, de Valencia, de Almansa, de Jumilla, son vinos más cálidos en boca, más alcohol, menos acidez, menos tanino y no tienen tan larga duración como los vinos atlánticos. Los vinos de Australia, donde también se usa mucho la Syrah y la Garnacha, y también la Monastrell, pues son vinos que son más de este corte. Yo lo simplificaría diciendo Burdeos, un vino atlántico, buena acidez, buen tanino, larga duración, largo recorrido. Côte de Rhône, vino mediterráneo, goloso, cuerpo, bueno de alcohol, no tanto de acidez, no tanto de tanino, medio recorrido, vinos que hay que beber en su tercer, quinto año generalmente, y vinos muy golosos en boca, vinos muy apetecibles en boca. Probarlos por vosotros mismos, ver la diferencia que es fácil de distinguir y que tengáis felices vinos.